Muy bien. Entonces, la charla por hoy día es protocolos para reinicio de actividades. En lo que va del estado de emergencia por la pandemia, eh, llevamos aproximadamente 715 normas que ha dado el gobierno para, a raíz del COVID-19. Por la mañana también les pude remitir por el grupo de WhatsApp, remití- les pude remitir un pequeño resumen de las normas legales que han salido hasta la fecha. Muy bien. ¿Qué va a contener esta presentación? Tenemos los objetivos de esta presentación. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades también de las personas que tienen que ver con la implementación y con la puesta en marcha de estos protocolos. Tenemos la base legal y vamos a ver rápidamente tres normas. La resolución ministerial 055, que básicamente es la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, que es una norma del Ministerio de Trabajo. Tenemos la resolución ministerial 111 del Ministerio de Energía y Minas de la Dirección de Minería y la resolución 239-2020 del Ministerio de Salud. En esta última norma es donde nos vamos a centrar, ya que esta norma es justamente la que indica y la que exige formular un plan de control, seguimiento para el retorno a las actividades. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Proporcionar una visión panorámica sobre los lineamientos y protocolos a implementar para el retorno del personal al trabajo. Es decir, acá no vamos a desarrollar el plan, sino básicamente vamos a hacer un enfoque rápido de los principales lineamientos que ha dado el Estado para poder implementar el plan. Y también conocer los principales requisitos legales que debemos cumplir para tal fin. A ver, un segundito. Muy bien. Esos son nuestros objetivos para el día de hoy. Tenemos las responsabilidades, ¿no es cierto? Muy bien. La alta dirección. La alta dirección es el órgano principal de la empresa y es el responsable legalmente de la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, la alta dirección tiene la responsabilidad de brindar los recursos, tanto económicos como de personal y logísticos, para que se puedan implementar estos planes y protocolos. Los directores o gerentes de área son los encargados de dar cumplimiento a estos protocolos y lineamientos en cada una de sus áreas. Tenemos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. No olvidemos que este es un órgano bipartito y paritario, ¿sí? Es decir, es un órgano que está compuesto por representantes de los trabajadores y representantes del empleador, y son los encargados de revisar y aprobar todos los elementos del sistema de gestión. No olvidemos que estos planes, estas directivas, estos protocolos van a formar parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y además, todos estos elementos tienen que ser debidamente revisados y aprobados por el comité. Es un requisito legal.
El servicio de seguridad en el trabajo, que está compuesto por el personal de salud, que puede ser enfermeros o enfermeras, médicos en el caso de que el número de trabajadores sea mayor a 500, y también por los supervisores o ingenieros de seguridad. ¿Cuál va a ser su responsabilidad? Su responsabilidad va a ser la de hacer cumplir estos lineamientos y también auditar su cumplimiento. ¿Y los trabajadores? Los trabajadores cuya responsabilidad, de acuerdo a lo que indica la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral y también en la norma, en la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, son las personas que deben cumplir todos los lineamientos, todos los protocolos que, que fije la empresa o el empleador para su seguridad. Acá rápidamente, la base legal, tenemos la ley 29783, que es la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, también la ley 30222, que es su modificatoria, el decreto supremo 005-2012 Trabajo, que es el reglamento de la ley 29783, y también tenemos el decreto supremo 006-2014, que es la reglamentación para la modificatoria de la ley 30-222. Lo que les mencionaba hace rato, también tenemos la resolución ministerial 055, que es una de las primeras normas que salió a raíz del coronavirus. Esta norma es del 9 de marzo, es una de las primeras normas y nos vamos a ocupar algunos minutos en esta presentación para dar algunas pautas acerca de esto. La resolución directoral 003, que es la guía de limpieza y desinfección de manos y superficies. Esta resolución directoral es del INACAL, del Instituto Nacional de Calidad. No olvidemos que el INACAL es el organismo que genera estándares para el Perú, ¿no es cierto? Las normas técnicas peruanas pasan por el INACAL. Tenemos también la guía para la aplicación de trabajo remoto, resolución ministerial 111, que es el protocolo para el traslado de personal de unidades mineras y unidades de producción. También le vamos a dedicar algunos minutos a esta resolución. Y bueno, esta es la resolución que nos va a ocupar o demandar mayor tiempo, que es la resolución ministerial 239-2020 MINSA, lineamientos para la vigilancia de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19. No olvidemos que en esta resolución ministerial, en uno de sus anexos, nos da la estructura del plan que debemos presentar para el reinicio de actividades. A raíz de esta resolución ministerial también han salido una serie de dispositivos legales sectoriales, ¿no? Donde ya hay un mayor detalle dependiendo del sector económico con ya algunos parámetros especiales o específicos para cada sector. Como este, ¿no es cierto? La resolución ministerial 128-2020, protocolo sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, hidrocarburos y también electricidad. Estas normas, tanto la 239 como la 128, ha ido sufriendo algunos cambios que también los vamos a ir explicando en el transcurso de la exposición. Básicamente se ha tratado de ir ajustando algunos temas como los factores de riesgo en el personal, que ya lo vamos a ir tratando cuando toquemos el punto. Muy bien, empecemos con nuestra primera norma. Les decía que esta norma, esta resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, la 055, es la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. Fue una de las primeras normas que sacó el gobierno
dando algunos parámetros para el desarrollo de las actividades laborales en los centros de trabajo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Proporcionar información relevante para las empresas y los trabajadores puedan implementar medidas de prevención ante el COVID-19 en los centros de trabajo. Muy bien, ¿cuáles son las medidas de prevención? La información oficial acerca de las medidas de prevención y acciones concretas en el ámbito de la salud pública respecto al coronavirus para los empleadores y para los trabajadores son de competencia exclusiva del Ministerio de Salud. Y todas estas indicaciones las vamos a encontrar en la plataforma digital única del Estado peruano. ¿Sí? Entonces, acá en la misma norma tenemos algunos links de información acerca del coronavirus. No olvidemos que para que nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo pueda revisar y pueda aprobar los planes, los protocolos, los lineamientos, los procedimientos en cuanto al coronavirus, primero nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, si hubiere menos de 20 trabajadores, se le debe capacitar en el tema del COVID-19, porque cómo va a discutir, cómo va a revisar o cómo va a aprobar algo que no conoce. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros pasos tiene que ser la capacitación a nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta capacitación puede ser virtual, así como lo estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Como registro quedaría la grabación y pueden, si quieren, implementar algún tipo de registro de asistencia tipo Google, ¿no? Tipo Google. O en todo caso, el video, graban la reunión del comité y luego lo pueden ya cuando retornen al trabajo lo plasman en un acta. ¿Sí? Entonces, pero es válida la reunión virtual. Muy bien, ¿qué acciones complementarias tenemos? Tenemos medidas de comunicación e información. Las oficinas de recursos humanos, o la que haga sus veces en la empresa, conjuntamente con los comités de seguridad y salud en el trabajo o con el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, deben elaborar un plan comunicacional referente a las medidas preventivas a adoptar por la empresa y, en caso resulte necesario, un punto de contacto para brindar información y asistencia a las autoridades sanitarias. ¿Sí? Entonces debemos tener un plan comunicacional. Este plan comunicacional debe ser elaborado por el área de recursos humanos o por la que haga sus veces y también por el comité. ¿Qué más? Se debe preparar y difundir mensajes sustentados en la información oficial. Ya les indiqué los links. Mediante charlas informativas y habilitar también puntos de información, distribuir material informativo y recordatorio como afiches o medios electrónicos. Poner a disposición de los trabajadores el material higiénico apropiado y suficiente y adoptar los protocolos de limpieza que resulten necesarios. ¿Dónde tenemos el protocolo de limpieza que resulte necesario? En la norma del INACAL que acabamos de mencionar. Promover las prácticas saludables difundidas por el Ministerio de Salud en la empresa. ¿De dónde sacamos esas prácticas saludables? De los links que tenemos a la vista. Muy bien, ¿qué más nos pide como acciones complementarias? Tenemos medidas de control. Ahí básicamente nos indica que si tenemos personal con sospecha de coronavirus, debemos colocarlo en cuarentena, debemos evaluar la relevancia y necesidad de que los trabajadores, si es que realizan viajes de comisión, sean informados previamente de todas las zonas de propagación del coronavirus. Y también indica facilitar a los trabajadores de la empresa el acceso a los servicios de salud si presentan síntomas. ¿Cuáles son las recomendaciones para los trabajadores? Cumplir con medidas de prevención adoptadas por el empleador, asistir a capacitaciones que realice el empleador sobre el coronavirus y utilizar elementos de protección personal y responder por el cuidado de dichos elementos. No olvidemos que
todos los elementos de nuestro sistema de gestión van a cambiar o se van a actualizar o se deben actualizar. Si estamos hablando de capacitación, lógicamente nuestro programa anual de capacitaciones se debe actualizar. ¿Qué más se va a actualizar? Prácticamente todo, porque se debe actualizar nuestro IPRC línea base, nuestros mapas de riesgo, nuestros procedimientos, nuestros estándares, nuestros formatos, ¿sí? Entonces, en realidad, el trabajo que tiene por delante el personal de seguridad y salud en el trabajo es titánico. Lógicamente, debemos empezar con la capacitación al comité para que luego nuestro comité pueda aprobar nuestro plan de regreso a las actividades o de reingreso a las actividades laborales. Una vez que ya hemos dado este paso, debemos ir actualizando paulatinamente todo nuestro sistema de gestión. No olvidemos que la ley 29783 nos indica que nuestro sistema de gestión se debe actualizar y todas las herramientas que lo componen se deben actualizar cuando hay un cambio en la forma en la que se realiza la tarea. Cuando hay cambios en los procesos de la forma como se hace la tarea, cambios tecnológicos, cambio de herramientas, ¿no? Entonces, cada vez que haya cambios, tenemos que actualizar nuestro sistema de gestión. Y como ustedes ven, el coronavirus realmente nos ha cambiado la vida, ¿no es cierto? Entonces, una vez implementado nuestro plan de control y monitoreo, debemos también ir actualizando paulatinamente todo nuestro sistema de gestión. Muy bien, ¿qué otra responsabilidad tienen nuestros trabajadores? Proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control establecidas por la empresa y la autoridad sanitaria del país. Muy bien, ¿cuáles son las medidas de organización para el trabajo? Tenemos algunas acciones de control ante personas con sospecha, que esto ya lo vamos a tratar detenidamente en la norma 239. Actividades acordadas entre trabajadores y empleadores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles son esas acciones que pueden ser acordadas entre trabajadores y empleadores? Tenemos la modificación de turnos de trabajo, licencias a los trabajadores que, bueno, están sujetas a compensación, y otras formas que permitan optimizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Muy bien, también tenemos acciones habilitadas por la ley, el teletrabajo. No olvidemos que es una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y telecomunicaciones en las instituciones públicas y privadas. ¿Qué otros aspectos importantes tenemos? El empleador debe permitir el ingreso de representantes del MINSA y demás entidades competentes a las instalaciones de trabajo a fin de identificar posibles focos de infección. Igualmente se debe dar aviso de inmediato de las situaciones de riesgo y o propagación. Sí, entonces básicamente estos son los aspectos que cubre esta guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. ¿Qué norma es? Es la resolución ministerial 055-2020-TR. ¿Sí? Entonces, rápidamente hemos revisado algunos aspectos de esta norma que, como les expliqué, fue una de las primeras que sacó el gobierno, pero igual tiene bastantes elementos importantes que debemos cumplir para velar por la seguridad y salud de los trabajadores. Muy bien, tenemos la resolución ministerial 2020, esta es del Ministerio de Energía y Minas, que es el protocolo para el traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción. Este protocolo básicamente ha salido para el Ministerio de Energía y Minas, pero puede ser aplicable para cualquier tipo de empresa que tiene unidades de transporte de personal.
¿Cuál es el objetivo de esta norma? Regular la implementación de las medidas de prevención y respuestas frente al COVID-19 en el marco de las acciones de traslado de personal de las unidades mineras y unidades de producción en el subsector minero. ¿Qué medidas generales de prevención y control tenemos? Identificación de grupos de riesgo para el COVID-19. Muy bien. ¿Qué personas están dentro de estos grupos de riesgo? Originalmente esta norma dice personas mayores de 60 años, pero no olvidemos que este grupo de riesgos ha sido actualizada en la resolución ministerial del Ministerio de Salud 265-2020-MINSA. Y esta a su vez ha sido modificada en otra resolución ministerial que es la 283-2020-MINSA. Tenemos 3 modificaciones de este grupo de riesgos que básicamente se ha dado por varias controversias. Por ejemplo, teníamos que el índice de masa corporal en las primeras normas indicaba que a este grupo de riesgo pertenecían las personas con un índice de masa corporal mayor a 30. Y muchos dirigentes de sectores productivos levantaron su voz de protesta. Por ejemplo, estaba viendo una entrevista el otro día con una persona que tenía que ver con el control de puertos. Y decía que los operadores de grúa de los puertos, todos excedían el índice de masa corporal mayor a 30. Y eso implicaba que ningún puerto del país iba a poder operar por esta norma. Y varios sectores de la misma forma también plantearon esta situación. Entonces, el gobierno decidió en una de sus modificatorias, que la última ha sido la resolución ministerial 283 del Ministerio de Salud, indicar que el índice de masa corporal va a ser mayor a 40. Y nuevamente vino la controversia, ¿no es cierto? Personas con índice de masa corporal mayor a 40 ya es obesidad mórbida. Y estas personas, por ejemplo, para el caso de la minería, que trabajan sobre los 3.000, 4.000 metros de altitud, podrían poner en riesgo su salud. Entonces, nuevamente ha saltado la controversia. Pero actualmente ha quedado así, ¿no es cierto? Personas mayores a 65 años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer. También en la nueva norma ha salido las enfermedades renales crónicas, los estados de inmunosupresión, ¿sí? Todas las enfermedades inmunes, ¿no? Como el SIDA, por ejemplo. Y otras, dice otras, que indique la ley, ¿sí? Para no estar modificando a cada rato este grupo de riesgo. Entonces, si sale alguna norma adicional, indicará algún tipo de enfermedad o estado que se pueda añadir a este grupo de riesgo. Muy bien, entonces seguimos. Tenemos modalidad de transporte de personal hacia unidades o instalaciones operativas o centros de control. Para el caso del transporte terrestre, ¿qué debemos hacer? La desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado. El aforo máximo debe ser el 50% de la capacidad del bus. Es decir, si nuestro bus es de 30 pasajeros, solamente podremos transportar 15, ¿sí? La mitad. ¿Cuál es la finalidad de esto? El distanciamiento social. Que nosotros podamos mantener el 1,50 m de distancia. ¿Qué más debemos hacer? Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad.
uso de mascarillas que cumplan la norma técnica peruana 329.200/2020 durante todo el viaje. También debe estar incluido el conductor. Los choferes deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura establecida por la empresa. Es decir, el conductor no puede bajar de su unidad si es que no es para irse a la zona segura establecida por la empresa. O el conductor no puede ir por el corredor del bus, de repente verificando a los pasajeros, los cinturones de seguridad, en fin. ¿Sí? Entonces, solamente los conductores parten y llegan a su destino y se quedan en su unidad o van a la zona segura establecida por la empresa. Y finalmente debe efectuarse una breve charla informativa sobre las medidas de prevención del COVID-19. Para el transporte aéreo es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahí no hay chofer, ahí tenemos tripulación, ¿no es cierto? Ahí tenemos tripulación. Desinfección previa y posterior del medio de transporte, aforo máximo 50%, adecuada separación de pasajeros, 1,5 metros, proporcionar alcohol en gel al subir y bajar, uso de mascarillas que cumplen la norma técnica peruana, para todos los pasajeros, incluida la tripulación, y debe efectuarse una breve charla informativa sobre las medidas de prevención del COVID-19. ¿De dónde sacamos material para nuestra charla informativa? Del portal del Estado peruano, ¿cierto? Solamente información oficial. ¿Qué más? El personal debe llenar una declaración jurada donde indique que no tiene síntomas, que no pertenece a los grupos de riesgo y que no ha tenido contactos con pacientes o con sospecha de COVID-19. Si es que tuviera, igual, si es que ha tenido síntomas, lo tiene que colocar en su declaración jurada, o si ha tenido o pertenece al grupo de riesgo, o si está en contacto con pacientes con sospecha de COVID-19. Muy bien, también se debe realizar una evaluación física que básicamente es el control de la temperatura, verificación de síntomas y si la empresa cuenta con pruebas rápidas, la realización de pruebas rápidas. En el caso de algún hallazgo positivo o sospecha, es decir, acá en la parte superior de la declaración jurada, es decir, si es que tengo síntomas, si es que pertenezco al grupo de riesgo o si he tenido contacto con pacientes, no se autorizará a abordar el transporte. Se realiza la ficha epidemiológica y se realiza el seguimiento al trabajador. ¿Qué más pide esta norma? También pide disponer de espacios temporales destinados a la recepción de personas trasladadas de la unidad minera o de la unidad de producción para evaluación de casos sospechosos. El siguiente protocolo para la atención y referencia al trabajador, es decir, la empresa también debe tener un área para que cuando llegue el bus puedan recepcionar a todas las personas trasladadas. Esta área se asigna y se implementa dentro de espacios temporales en una zona aislada para la recepción escalonada de personas. Igualmente, una zona aislada temporal para la atención de casos sospechosos por personal médico, ¿no es cierto? Limpieza y ventilación diaria del área por personal capacitado y con los EPPs adecuados. Una vez evaluado el paciente y en caso de mostrar síntomas comunes a COVID-19, el personal médico procede con la notificación al MINSA o Salud y se prepara la derivación a una zona de aislamiento para la investigación epidemiológica y el diagnóstico definitivo. Se evalúa personal que estuvo en contacto, acondicionando una zona especial para confinamiento, aislamiento y seguimiento. Se deriva al paciente fuera del establecimiento temporal a los establecimientos de salud designados por el Estado. Finalizado el tiempo de aislamiento, los trabajadores podrán volver a sus hogares. Muy bien, ¿qué más nos indica esta norma, esta resolución ministerial 111-2020?
que las empresas deben remitir al Ministerio de Energía y Minas a través de esta dirección de correo la siguiente información: la relación y número de trabajadores desmovilizados, lugar de origen y lugar de destino, datos del transportista, de la unidad de transportes y del aforo de la unidad, número de trabajadores en cuarentena y el lugar donde van a cumplir la cuarentena si es que envían trabajadores a cuarentena. Muy bien. Hasta ahí hemos visto rápidamente estas dos normas. ¿Sí? La norma que es la guía, que es la guía para la prevención ante el coronavirus. No olviden que esta es una de las primeras normas, es bastante resumida. Y la norma que nos indica el protocolo para el traslado del personal de las unidades mineras y de las unidades de producción. Tenemos la resolución ministerial 239-2020 MINSA. Básicamente, esta resolución ministerial es la que nos pide implementar un plan, de control y seguimiento para los trabajadores para el reingreso o para el reinicio de las actividades. ¿Cuál es el objetivo general? Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. ¿Qué objetivos específicos nos da esta norma? Establecer los lineamientos para la vigilancia, la prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan las actividades durante la pandemia. Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisión del COVID-19. En realidad, la norma tiene varios conceptos, varias definiciones. Nosotros acá rápidamente vamos a tratar algunas. ¿Qué son grupos de riesgos? El conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 60 años. Esto es lo que dice esta norma, la 239, pero no olvidemos que los grupos de riesgo ya se indica personas mayores de 65 años. Hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión y otros que indique la ley, ¿no es cierto? Esto ya ha sido actualizado con la norma 283-2020 del MINS. Esta es la 239 y hay una 283. Plan para la vigilancia, prevención y control para el COVID-19. ¿Qué es el plan? Es el documento que contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual debe ser aprobado previo al reinicio de las actividades. ¿Quién aprueba este documento? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no es cierto? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y una vez que está aprobado por el comité, este documento hay que llevarlo al Ministerio de Salud para su aprobación. Una vez que el Ministerio de Salud lo aprueba, recién nosotros podemos reiniciar nuestras actividades. Y lógicamente esto está amarrado a las 4 fases de reactivación económica que ha dado el gobierno, ¿no es cierto? Yo no podría presentar mi plan queriendo iniciar actividades si es que no estoy incluido en la primera fase, ¿sí? Tengo que esperar a la fase que corresponda al rubro de la actividad que realiza mi empresa, ¿sí? Entonces, para esto, inicialmente, en esta misma norma, indicaba que este plan nosotros lo podíamos subir mediante el SIS-COVID, que es el sistema para seguimiento del COVID-19. Hasta el día jueves todavía no estaba implementado,
pero ya el jueves por la tarde se implementó un portal especial para el seguimiento de este plan, para ver si tenemos observaciones, si es que ya se aprobó. Podemos verificar también ahí qué empresas están autorizadas. ¿Sí? Entonces, al final de la presentación tenemos el link, tenemos la dirección web en la que nosotros podemos ingresar para poder subir nuestro plan. Muy bien, puestos de trabajo con riesgo de exposición. Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo que dependen del tipo de actividad que realice. ¿Sí? Tenemos riesgo bajo de exposición, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. ¿Sí? Por ejemplo, los riesgos muy altos son las personas que están en contacto directo con pacientes que tienen el COVID-19. Por ejemplo, tenemos los médicos, tenemos las enfermeras o el personal de salud que está atendiendo a las personas que ya están infectadas con el COVID-19. Entonces, en nuestro plan también se debe indicar la lista de trabajadores con sus respectivos puestos de trabajo, pero también con el nivel de exposición que tienen. ¿Qué significa regreso al trabajo post-cuarentena? Es el proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento del aislamiento social obligatorio. Es decir, todos nosotros que estamos en cuarentena, si es que regresamos a nuestro trabajo, regresamos al trabajo post-cuarentena. Que no es lo mismo reincorporación al trabajo, es el proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador ya tuvo la enfermedad y está de alta epidemiológica. ¿Quiénes son los responsables de la seguridad y salud de los trabajadores? Profesional de la salud u otros servicios, u otros del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la norma 239 originalmente solamente dice profesional de la salud, ¿sí? Pero en las modificatorias ya se ha agregado el término otros del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumplen la función de gestionar y realizar vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del COVID-19. ¿Qué es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? De acuerdo a lo establecido en la Ley 29783, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es esencialmente preventiva. No olvidemos que el servicio de seguridad y salud en el trabajo puede ser propio de la empresa o también puede ser tercerizado. Incluso varias empresas pueden tener un mismo servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esto está estipulado en la Ley 29783. Previo al reinicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad, salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. A través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, si es que hay menos de 20 trabajadores, según corresponda, para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. Muy bien, el plan debe especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición por puesto de trabajo, que puede ser muy alto, moderado o bajo, características de la vigilancia, prevención y control por el riesgo de exposición. Se debe registrar el plan en el Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19 y será accesible a las entidades de fiscalización como Su Salud, Sunafil, entre otros. No olviden que al final se ha creado un portal exclusivo para colocar este plan, ¿sí? Que al final lo vamos a revisar. Muy bien, lineamientos para la vigilancia, prevención y control en el trabajo. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. En el plan nos pide tener procedimientos para la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. ¿De dónde podemos sacar esta información? Esta información la tenemos en la guía hecha por el INACAL, ¿no es cierto? Que vimos al inicio.
evaluación de la condición del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. En la norma anterior, en la 111 del traslado de personal, ya vimos que se debe realizar una evaluación de la condición del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. ¿Sí? Antes de que vaya a trabajar debe haber una evaluación médica. Lavado y desinfección de manos obligatorio. ¿Sí? Este lavado y desinfección de manos, lo podemos tomar también de las normas del Ministerio de Salud. O también lo podemos tomar de la guía del INACAL. Incluso en la guía del INACAL nos indican las fórmulas para preparar químicos para la desinfección de ambientes, ¿sí? Para la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Para el lavado y desinfección de manos debemos cumplir lo que nos indica el Ministerio de Salud. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. ¿Qué es esto? Sensibilización, capacitación, charlas. Básicamente estos procesos de sensibilización están a cargo de psicólogos, ¿sí? Pero a ausencia de psicólogos también lo puede dar el personal de seguridad y salud. Entonces, ¿de dónde sacamos material para realizar la sensibilización de la prevención del contagio del centro de trabajo? De las 4 direcciones web que vimos en una de las normas anteriormente. Medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿Sí? ¿Cuáles son esas medidas preventivas de aplicación colectiva? La principal que nosotros utilizamos es el distanciamiento social, ¿no es cierto? Medidas de protección personal, básicamente, limpieza y desinfección de manos, uso de EPP, evitar llevarse las manos al rostro, a la nariz, a los ojos, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Muy bien. Este es el anexo número 1 del plan. Esto también se ha modificado, esto ha cambiado. A ver, tenemos el anexo número 1, dice profesionales del salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaño de la empresa. Esto también ha variado, esto ya se ha modificado en la, si no mal recuerdo, en la resolución ministerial 283 o en la 270, que son resoluciones que modifican el documento técnico, prevención, diagnóstico y tratamiento, modifican el documento técnico, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. En esta versión original nos indicaba que para centros de trabajo con hasta 20 trabajadores ya deberíamos tener una enfermera. Pero esto ha sido modificado. Ahora la enfermera recién la tenemos de 101 a 500 trabajadores, debemos tener enfermera y debemos tener médico. Es decir, en las actualizaciones de esta norma, para 20 trabajadores o para 21 a 100 trabajadores, ya no nos pide enfermera. Sí, esa ha sido la modificación. Aunque me parece que hay una ley también que es del Ministerio de Salud, donde ya de 21 a 100 trabajadores sí nos exige una enfermera. Pero bueno, como ustedes han visto, estas normas se están tratando de adecuar a la realidad de muchos centros laborales, que ya
tienen sobrecostos para poder reiniciar sus actividades. Entonces, el gobierno está tratando de buscar un punto medio, ¿sí? Pero debería haber, a más de 20 trabajadores, a mi parecer ya debería haber una enfermera que pueda realizar el control esencial de salud, ¿no? Temperatura, presión, ¿no? Especialmente a personales que tengan factores de riesgo. Esta es la ficha de sintomatología COVID para el regreso a trabajo. Esta es la declaración jurada que debe realizar el personal antes de reiniciar sus actividades. Indica he recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. El nombre de la entidad, su RUC, los apellidos y nombres del trabajador, el área de trabajo, su respectivo DNI, su dirección y su número de celular. Indica en los últimos 14 días calendarios ha tenido alguno de los síntomas siguientes, que son básicamente la sintomatología que tiene el COVID-19. Sensación de fiebre, tos, estornudos, expectoración o flema amarilla, contacto con personas que hayan sido confirmados de COVID-19 o si está tomando alguna medicación. Todo esto debemos detallarlo en esta ficha que tiene carácter de declaración jurada. Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública y asumo las consecuencias, la fecha y la firma. ¿Sí? Entonces, esta ficha también es parte del plan, ¿cierto? Debemos presentar estas fichas. Tenemos el EPP que debemos utilizar básicamente en la mayoría de actividades donde el riesgo es de mediana exposición o de baja exposición. Estamos obligados a usar mascarilla, ¿no es cierto? O usar mascarilla. Muy bien. Tenemos ya la parte medular del plan, que viene a ser la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19. Esto es lo que debe contemplar nuestro plan: los datos de la empresa o entidad pública, su razón social, su RUC, dirección, región, provincia y distrito. Datos del lugar de trabajo en caso de tener diferentes sedes. Datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Acá colocamos la nómina de profesionales que pertenecen al área de seguridad y salud de los trabajadores. Acá están los médicos, las enfermeras, están los ingenieros de seguridad, están los supervisores de seguridad. Una breve introducción, los objetivos, nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Ya vimos que debemos colocar la lista de trabajadores con su puesto de trabajo y con su nivel de exposición, ¿cierto? Procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Todos estos procedimientos debemos detallarlos dentro de nuestro plan. Y ya hemos revisado de dónde podemos sacar esta información, ¿sí? Tanto la limpieza, desinfección de los centros de trabajo, insumos, frecuencia de realización. No olviden que los insumos, la preparación, está dentro de la guía del INACAL. Identificación de sintomatologías. Esto también está dentro de la misma norma. El lavado y desinfección de manos, número de lavados, alcohol en gel, esquema de monitoreo. Acá la norma también me exige que debo capacitar al personal en el lavado y desinfección de manos. Y en los lugares donde están los lavados o los lavaderos para lavarse las manos, debo colocar carteles informativos indicando cuál es el proceso de lavado de manos y desinfección de manos. Sí, esto también me exige la norma.
Por eso les decía que a raíz de esto también se va a modificar los IPRCs, línea base, se tienen que modificar los mapas de riesgo, es decir, se debe implementar también señalética que nos permita comunicar a nuestro personal sobre el peligro y la sintomatología del COVID-19. La sensibilización de la prevención del contagio, es decir, capacitación, qué material vamos a utilizar, medidas preventivas colectivas, medidas de protección personal, vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto de COVID-19, es decir, qué medidas vamos a tener o vamos a adoptar para realizar una vigilancia permanente. Tenemos los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Proceso para el regreso al trabajo, proceso para la reincorporación al trabajo, revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo. Si es que hay trabajos de alto riesgo o trabajo crítico, se debe hacer una revisión y reforzamiento de los procedimientos a los trabajadores, es decir, capacitación. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, lo que indica que los trabajadores que tengan o que pertenezcan al grupo que tiene factores de riesgo, se debe realizar un proceso también para que ellos puedan retornar al trabajo. De repente va a haber mayor control, mayor seguimiento a su índice de masa corporal, a su peso, a su dieta, en fin. Las responsabilidades del cumplimiento del plan. ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento del plan o de alguna parte del plan? Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Es decir, todo lo que yo he detallado en mi plan, tanto de PP, de adquisición de insumos, jabón, alcohol en gel, lejía, trajes Tyvek, respiradores, mascarillas, lentes, caretas, todo eso lo debo especificar dentro del presupuesto que también forma parte del plan. Y tenemos los documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son los documentos de aprobación? Son las actas, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ir un acta de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con los respectivos acuerdos y con las respectivas firmas. Muy bien, y finalmente lo que les mencionaba, este es el portal, se llama saludtrabajo.minsa.gov.p. Vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. ¿Sí? A COVID-19. Entonces, acá tenemos tres formas de ingresar dependiendo del rubro de la empresa. Si nuestra empresa es de una actividad esencial que pertenece al Decreto Supremo 046-2020 PCM, o si nuestra empresa está autorizada por sector de acuerdo a una de las 4 fases, o si nuestra empresa, o si nuestra empresa pertenece a algún sector especial. En la parte inferior dice buscador de empresas. Entonces acá nosotros con el RUC de la empresa o con su razón social, nosotros podemos verificar cuál es el estado de la empresa. Si su plan ya está aprobado, si es que fue rechazado, si es que tiene observaciones, en fin. ¿Sí? Entonces en la parte inferior yo puedo hacer seguimiento a la aprobación del plan. Lo que les decía también, esta es la dirección web, del portal, se llama saludtrabajo.minsa.gov.p, que es exclusivamente para el seguimiento de planes. Planes de control, de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. Si ustedes ingresan su plan
o si tienen alguna duda acerca de alguno de los componentes del plan, nosotros contamos con una mesa de ayuda en el Ministerio de Salud. Esta mesa de ayuda está en el número 315, en el número telefónico 315, si es que llaman de provincia, lógicamente el 01 adelante, 315-7540, en la opción 2. Y si no, ustedes pueden escribir al correo salud-trabajo-covid19@minsa.gov.p. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos medios para la mesa de ayuda si es que tienen alguna duda acerca de algún detalle de su plan, o si presentaron su plan y no obtienen respuesta, o si tuvieron alguna observación y no saben cómo levantarla. Entonces, en esta mesa de ayuda ustedes van a encontrar el soporte necesario para poder obtener la aprobación del plan. Como les decía también, nosotros o este sistema va a cumplir las 4 etapas o 4 fases que ha determinado el gobierno para la reactivación económica. Es decir, si mi actividad, por ejemplo, mi actividad es un restaurante y yo ya quiero aperturar mi restaurante para atención directa al público, pero ya hemos visto que esa actividad está contemplada en la 4ª fase, que está a finales de julio, perdón, finales de agosto. ¿Sí? No olviden que la primera fase ha empezado en mayo, ¿no es cierto? El lunes pasado. Mayo, primera fase, junio, segunda fase, julio, tercera fase y agosto, 4ª fase. Eso es el cálculo que ha hecho el gobierno. Pero estas fases van a estar ajustadas al desenvolvimiento de la pandemia. Es decir, cómo evoluciona la curva. Si es que la curva ya se aplana y va en bajada, es probable que estas fases se adelanten, ¿sí? Inicien antes. Pero si esto no sucede, es muy probable que estas fases se posterguen. Es decir, ya no duren un mes, sino de repente 2. Entonces, todo va a estar condicionado a cómo se desarrolla o cómo evoluciona la curva de contagios. Muy bien. Les agradezco su atención. Había una ronda de preguntas. El personal que ha organizado la charla me las iba a pasar. A ver, déjenme coordinar si es que han presentado por el chat, han presentado sus consultas. Buenas tardes con todos los participantes. Bueno, tengo solamente algunas preguntas. Quizás alguien quisiera hacer otras preguntas más. Vamos a escoger al azar solamente 7 preguntas para que nuestro ponente lo pueda exponer. ¿Sí? Pedro, aquí preguntan si por la página de Produce ya no se va a ingresar. Ya. Como mencionábamos, la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud es digamos que es la norma general. Cada sector ha sacado la norma específica para su sector. Por ejemplo, tenemos la resolución 128, por acá la tenía, a ver, ya, la 128-2020, MINEM-DM, que es el documento, es el plan para el sector energía y minas. Incluso ya tiene una modificación que es la resolución ministerial 135-2020. Entonces, ¿qué sucede? En las normativas sectoriales que corresponden a esta norma, por ejemplo, en el sector minería, que es la 135-2020, nos indica el procedimiento para presentar el plan. En este caso, ¿qué nos indica? Para la norma de minería nos indica que
hay que presentarla al viceministerio correspondiente, si es minería no metálica, si es hidrocarburos, si es electricidad, ¿no? Todos estos viceministerios están dentro del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, presentado al viceministerio correspondiente al tipo de actividad que tenemos dentro del sector energía y minas, el viceministerio da su aprobación. Una vez aprobado por el viceministerio, recién nosotros, el plan aprobado por el viceministerio, recién lo reingresamos al Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud es el último filtro o el último ente del Estado que da la aprobación. Esto para el sector energía y minas. Para los otros sectores no he revisado las normativas sectoriales, pero supongo que debe ser igual. Produce es el Ministerio de Producción. Entonces, todos los sectores que pertenecen al Ministerio de Producción es probable que presenten también el plan por el Ministerio de Producción. Pero habría que revisar la norma específica para ver si queda ahí o el último filtro, como en el caso de energía y minas, es el Ministerio de Salud. Perfecto. Hay otra pregunta. Se habla del plan de resolución ministerial 239, pero también de protocolos por sector. ¿Cuál es la diferencia? Les acabo de explicar, pero lo volvemos a repetir. La norma general, ¿sí? El protocolo general es el que ha dado el Ministerio de Salud, que es la resolución ministerial 239 2020 MINSA. Digamos que ese es el documento general. Y cada sector ha sacado su norma específica para el sector. Les hablaba, por ejemplo, para el caso de energía y minas, que es el 135-2020-MINEM, que esa es la actualización de este protocolo o de esta norma para el plan. Por ejemplo, hablando de otro tipo de normas, tenemos una ley general, ¿sí? Que es la ley, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, ¿no es cierto? Esta ley tiene su reglamento, ¿sí? Que es el reglamento es el 005, ¿no es cierto? Es el 005. Por acá lo tenía. Acá vamos a poner. Acá está. Es el 005. Entonces, es el reglamento de la ley de seguridad, pero es el reglamento general. Y cada sector tiene su propio reglamento, pero todos están basados en la ley general. En el caso de minería, por ejemplo, el reglamento de la ley de seguridad es el 024 con su modificatoria 023, ¿no es cierto? Para el sector construcción era el D50, que ahora en marzo, me parece, ya se actualizó, ¿sí? Entonces, para este caso, para este plan, el 239 es la norma general y cada sector ha sacado, basados en esta norma general, ha sacado su propio plan o su propio modelo de plan con algunas particularidades o con algunas especificaciones que son propias del sector. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la diferencia. El 239 es el documento general y los documentos sectoriales están basados en el documento general, pero ya contienen algunas especificaciones, algunas particularidades que son específicas del sector. Muy bien. Acá otra pregunta dice, para el sector construcción, imagino que se refiere si están comprendidas en la primera fase. Claro. A ver, ¿qué dice la pregunta?
Sí, adelante, adelante, Pedro. Sí, me decías que dice la pregunta. Solamente me pusieron para el sector construcción. Yo me imaginaba que la pregunta va por la consulta si está comprendida en la primera fase, ¿no? Sí, el sector construcción está, contenido en la primera fase, pero en la norma especifican algunos proyectos específicos de construcción, porque también tenemos construcción en la segunda fase y también tenemos en la segunda fase. ¿Sí? Dice que en la segunda fase se implementarán o se iniciarán los proyectos de construcción y especifican ahí de qué tipo. ¿Sí? Entonces, tenemos proyectos de construcción tanto en la primera fase como en la segunda fase. Muy bien. La siguiente pregunta dice, para el reinicio de una obra por administración directa ejecutada por la municipalidad, no se encuentra en ninguna etapa. ¿Cómo empezaría su reinicio? ¿Qué están haciendo? Pero vas a romper eso. A ver, en el caso de las municipalidades, eso es un tema ya bastante específico porque tienen un área legal que hace, digamos que hace la consulta respectiva. Si es que sus proyectos de construcción no están dentro de los proyectos de construcción de la primera o segunda fase, habría que revisar bien ese dispositivo legal. Yo estoy seguro que ese tipo de construcción, ese tipo de proyecto de construcción, encajaría en la segunda fase, porque en la segunda fase me parece que están todos los proyectos incluso de reconstrucción del norte y todos esos proyectos que quedaron pendientes. Entonces, es probable que estos proyectos que tienen pendientes las municipalidades entren en esta segunda fase. Pero habría que revisar la norma para tenerlo más claro, ¿no? Habría que revisar específicamente la norma de la reactivación económica por fases, ¿no? Para ver en cuál de las fases encaja. Correcto. Otra pregunta dice, ahora que el COVID-19 es declarada una enfermedad ocupacional, va a verificar también, ¿se va a verificar también por el SCTR? Bueno, esa pregunta no es del todo cierta. Hay un proyecto de ley donde se pide que el COVID-19 sea considerada una enfermedad profesional, pero no creo que se apruebe en realidad porque no se ajusta a los parámetros, a las definiciones de una enfermedad profesional. Entonces, no creo que este proyecto de ley tenga éxito. Ya. Otra pregunta, en una empresa con 4 trabajadores, si no existe, en una empresa de 4 trabajadores, ¿quién aprueba el plan? ¿El gerente o quién? A ver, no olvidemos que para empresas menores de 20 trabajadores se debe elegir igual un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. La ley indica que a este supervisor o al comité, si es que fueran más de 20, se le debe dar capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, deberíamos empezar por ahí, de elegir nuestro supervisor de seguridad y salud en el trabajo para que conjuntamente con él se apruebe el plan. Pero no olvidemos que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo cumple la misma función que el comité. Es decir, está obligado a llevar un libro de actas. Si es que aún no han hecho eso, tienen que elegir, tienen que hacer su proceso de elección del supervisor y luego aperturar su libro de actas y luego empezar a hacer sus reuniones mensuales. También, ¿no?
que de repente su primera reunión va a ser para aprobar el plan, pero van a tener que hacerlo y van a tener que plasmarlo en un acta. Y esa acta es la que acompaña al plan. Perfecto. La penúltima pregunta. En caso que una empresa comience a laborar sin haber sido aprobado su plan al MINSA, ¿tendrá alguna sanción? Claro que sí. No olvidemos que en uno de los pasos indica que nosotros debemos dar acceso a las autoridades para que supervisen y para que auditen el cumplimiento de nuestro plan. ¿Sí? Entonces, de oficio, cualquier entidad que puede ser la SUNAFIL puede llegar, si es que nos ven trabajando o si es que hay una denuncia anónima por ahí de que hemos empezado a trabajar sin plan, llegan, van a verificar en esa página que revisamos al final de la exposición si es que nuestro plan está aprobado. Si es que no está aprobado, nos van a pedir si tenemos plan. Si es que no tenemos plan, bueno, de hecho que va a haber sanción, ¿no? La primera sanción va a ser cerrar la empresa, ¿sí? Temporalmente, hasta que, de acuerdo a toda la normativa que tiene la SUNAFIL, determinen las multas y determinen las demás sanciones, ¿no? Que incluso va hasta el ámbito penal, ¿sí? No olvidemos que el decreto en la modificación que se hizo del Código Penal indica que hay responsabilidad penal en el empleador si es que por alguna inobservancia pone en riesgo la seguridad y salud del trabajo. ¿Y qué mayor inobservancia que el no cumplir las normas establecidas por el Estado? ¿No? Entonces, hay responsabilidad penal. Y no olvidemos que si esto genera que uno de los trabajadores se infecte y muera, son de la pena, si no mal recuerdo, a ver, antes de su modificación, era 8 años. Creo que lo han bajado a 6, de 5 a 6 años me parece que ha bajado. Entonces, va a tener pena efectiva de prisión. Si es que llega a fallecer algún personal suyo al infectarse por COVID-19 y haber empezado sus labores sin haber cumplido con todos los requerimientos de la ley. Correcto, Pedro. ¿La reactivación de las empresas va de la mano con los casos de suspensión perfecta del personal? A ver, este ya es un tema netamente laboral. Básicamente, las empresas que están aplicando la suspensión perfecta es justamente porque ya no tienen recursos para poder pagar a su personal. Y este recurso de la suspensión perfecta es un recurso que ya existía antes de la pandemia, justamente previendo algún tipo de catástrofe o guerra o cualquier otro tipo de imprevisto que pueda generar que la empresa no tenga ingresos. Y al no tener ingresos, no va a poder cumplir con sus compromisos con su personal. ¿Sí? Entonces, si suponiendo que yo soy una empresa del sector turismo y de acuerdo a las 4 fases de reactivación económica, yo veo que mi negocio está en la 4ª fase, es más, está a finales de la 4ª fase, en agosto, entonces yo no voy a poder mantener la planilla mayo, junio, julio, ni agosto tampoco. Entonces, no me va a quedar otro camino que acogerme a este mecanismo. ¿Sí? Justamente porque ya sé que mi actividad va a empezar en agosto. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo acogerme a este mecanismo sabiendo que yo todavía a partir de agosto, y que puede ser más, como les expliqué, recién voy a poder tener ingresos. Y recién ahí podré llamar a mi personal. Y ahí recién empezaremos todos a tener ingresos.
porque no me va a quedar de otra, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Pedro, una última. Me insistieron con esta pregunta. Y dice, en el punto 7.2.5 de la resolución ministerial 239, indica establecer puntos estratégicos para el acopio. ¿Se debe considerar tachos de color rojo para desechos biológicos? ¿En qué norma lo puedo ubicar? Ya. Dice, por favor, ¿podrían ayudarme en el punto ya de la norma 239? Indica establecer puntos estratégicos para el acopio. ¿Se debe considerar tachos de color rojo para desechos biológicos? ¿En qué norma lo pueden? Ya. Correcto. Hay una norma técnica peruana. Hay una norma técnica peruana para disposición de residuos sólidos. La norma técnica, a ver, déjame ver, a ver si me acuerdo, es la 0900, creo. A ver, ahorita lo buscamos acá. Pero sí, la norma me indica que yo debo establecer puntos estratégicos. Es decir, debo colocar mi tacho color rojo. No olvidemos que también dentro de los residuos sólidos peligrosos, porque los biológicos es un tipo de residuo peligroso, hay varios tipos de residuos peligrosos, ¿no es cierto? Tenemos los de hidrocarburos, tenemos los RAE, que son residuos de aparatos eléctricos electrónicos, ¿sí? Entonces, no solamente basta con que sea rojo. La norma técnica peruana me indica que debo rotular el tacho o el contenedor. Es decir, tendrá que decir residuos peligrosos biológicos. ¿Sí? Y lógicamente en los procedimientos que yo adjunte como parte de mi plan, se tiene que especificar dónde voy a colocarlos, en qué cantidad. Tengo que colocar también qué señalética voy a usar, que tiene que ser la señalética que indica la norma técnica peruana. Residuos sólidos. La norma técnica peruana. Y también debo indicar qué EPPs voy a utilizar para el recojo o para la manipulación de dichos contenedores. ¿Sí? Entonces, es la norma técnica peruana 900.058 del 2019. Se llama gestión de residuos sólidos. ¿Sí? Es la norma técnica peruana. ¿Sí? Es la norma técnica peruana. Dice gestión de residuos, código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo, como les digo, dentro de los residuos peligrosos, tenemos varios subtipos. ¿Sí? Entonces, en esta norma técnica peruana están todos los tipos de residuos peligrosos. Dentro de los residuos peligrosos, lógicamente, tenemos los biológicos. Entonces, tenemos que basarnos tanto el color, la forma, la señalética que vamos a utilizar de acuerdo a esta norma técnica peruana, que es la 900.058 del 2019. Justo esta norma se ha actualizado, me parece que en marzo del año pasado. Perfecto, Pedro. Bueno, yo creo que ya, bueno, hay muchas más preguntas, pero por cuestión de tiempo no vamos a poder absolverlas. Yo agradezco muchísimo, Pedro, tu participación ha sido muy ilustrativa, la verdad. Yo espero también que a los asistentes les haya gustado. Quisiera, a nombre de FIDE Avicon, extender un agradecimiento muy especial a cada uno de los asistentes en este seminario y espero que, como le vuelvo a repetir, haya cumplido con sus expectativas. Yo sé que sí. Y invitarles a estar pendientes a nuestras redes sociales,
vamos a publicar muy pronto. Yo creo que entre mañana y pasado vamos a publicar nuestros servicios, ofreciéndoles servicios de implementación de protocolos sanitarios para los diferentes sectores, elaboración de plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, implementación de protocolos de bioseguridad, capacitación y orientación a trabajadores, y también capacitación, asesoría y acompañamiento a equipos SOMA para que su empresa cumpla con los requerimientos para el reinicio de las actividades. Como lo vuelvo a repetir, mañana o pasado, a más tardar, debería estar ya en las redes sociales. Les invitamos a todos que estén atentos. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la exposición, que lo has hecho muy bien, te felicito. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Ronald, por la invitación y la oportunidad de compartir algunos aspectos de las normas. Por la mañana, a todas las personas del grupo de WhatsApp les pasé también un pequeño resumen de las normas del COVID-19. Si de repente están buscando alguna norma en especial, pueden entrar a la página del peruano. Allá ahí tenemos un link para todas las normas que se han dado desde el inicio del estado de emergencia por el COVID-19. Aproximadamente a la actualidad tenemos 715 normas. ¿Sí? Entonces, tienen un buscador también ahí, pueden buscar de repente algún aspecto específico de alguna norma para su sector. Eso les puede facilitar bastante la revisión de las normas legales. Listo, Pedro. Bueno, despídete de tu público, Pedro. Gracias, Ronald. Bueno, gracias por la atención a todos ustedes. Hablar de normas es un poco, no complicado, sino un poco engorroso por la cantidad de normas legales, leyes, decreto supremo, resolución ministerial, resolución directoral, en fin. Pero en el resumen que les pasé en la mañana está resaltado, está marcado las principales normas que nos van a acompañar y que nos van a guiar para todo el personal o para todas las personas que estamos en el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces ese resumen les va a ayudar bastante, espero que les sirva a todos. Les agradezco bastante por su atención, por sus preguntas. Y bueno, esperemos estar en contacto mediante el grupo de WhatsApp. En el resumen que les pasé en la mañana también ahí tienen mis datos. Si es que tienen alguna consulta, estoy a su disposición. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero encontrarnos en una nueva oportunidad. De seguro que sí, Pedro, muchas gracias. Y también quiero resaltar que con este tipo de actividades nosotros queremos ayudar y colaborar con el empresariado, con el micro y pequeño empresario también, para que podamos volver a trabajar con normalidad, ¿no? Bueno, nuestra nueva normalidad ahora es distinta, hay que implementar ciertos protocolos, pues aquí estamos para poder ayudarlos nosotros. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar en esta tarde con nosotros. Hasta luego.